hablábamos en un programa anterior del oro en América y en Europa. Y efectivamente en América sí se trabajó el oro. Y se trabajó prácticamente en todo el continente, en todas las comunidades indígenas, no solo desde cosas muy pequeñas hasta cosas muy grandotas en términos arqueológicos. Es que América tenía más loros que Europa. Y se estima incluso que la riqueza extraída por los españoles era monumental. Claro. Tanto así que todavía la isla del Coco sigue siendo un referente Sí. de la riqueza de oro que del Perú se robaron y que se hundió y desapareció y que probablemente o la enterraron ahí en la isla del Coco. Y que con los movimientos de mareas eso ha cambiado mucho. Había un estudio, me parece que un colega historiador, Raúl Arias, había hecho eso hace muchos años sobre cómo se habían movido las mareas, cómo había crecido, y entonces teóricamente donde se pudo haber enterrado el oro está hoy bajo el mar, ahí bajo el lecho del mar. Pero hay quienes, yo leí todo un estudio de que es un error que no es la isla del Coco, sino la isla del Caño. ¿No has oído eso? Bueno, en la isla del Caño también porque es una área de oro natural pero, ahí también. Bueno, pero se dice que ahí es donde... Bueno, y porque ahí estuvieron los piratas. Claro. Ahí vinieron los piratas. Porque digamos, en Costa Rica hubo penetración de piratas. Algunos llegaron casi a hojarras. Muchos siguen. Bueno, son sus herederos. Bueno. Son sus herederos, claro. Y entonces esa parte, digamos, ahí sigue estando. Esa riqueza que fue llevada a Europa, eso quedó allá en arcas. Algunas de esas hoy se expresan en museos, que es muy poca, pero lo otro se perdió. En el caso de este rey español, que decíamos en un programa anterior, que además fue emperador de Alemania, Carlos V, probablemente parte de esa riqueza se traslada también a Alemania, porque España, que era una potencia, llegó a ser una potencia débil en el contexto europeo, tanto así que en 1713 por ahí tiene que hacer un pacto con los ingleses, el pacto de Utrecht, para facilitar que las naves inglesas pudieran hacer transporte al continente de materias de Europa y traer también no solo materiales o mercancías, sino también personas. Por supuesto que siempre estaba controlado los puertos de entrada a través de Cádiz, Sevilla y los puertos autorizados en América, pero ya permitieron libre cambio, para decirlo así, la entrada de buques ingleses. Aparte de esto estaban los propios navíos portugueses y estaba la colonización inglesa. Dominaron el océano. Y estaban los ingleses metidos en el Caribe, ¿verdad? Disputando ahí áreas. Y los portugueses, que habían usado una ruta diferente a la de Colón, llegan al Brasil. En esa época predominaba la idea de que esos europeos podían expandirse tanto hasta que encontraran la presencia de otro rey europeo, digámoslo así. Entonces podían irse apropiando de todo ahí donde no había presencia europea. Cuando los españoles empiezan a bajar y de pronto se encuentran allá los portugueses metidos, que se les habían metido como por una rendija, y entonces viene un conflicto entre España y Portugal, ambos además reyes católicos. Entonces ponen en debate el asunto en el Papa, en el papado. Y el papado resolvió muy salomónicamente, conociendo las redondeces del mundo, trazó una línea que... diciendo, bueno, de aquí para allá de España, de aquí para allá de Portugal, y así quedó el Brasil dentro del Portugal. Claro que el Brasil que quedó trazado ahí era mucho más pequeño que el que después se configuró, ¿verdad? Sí, claro. Así que así llega al Pacífico. Hay un libro muy interesante. El Brasil le llaman incluso el subcontinente americano, porque tiene fronteras con todos los países de Sudamérica. Estoy seguro que vos lo has leído. No hay libro que no hayas leído. No. Se llama Crítica Histórica Moderna. No recuerdo en este momento el autor, que es donde reproduce varias páginas sobre lo de como Felipe II, que fue el primer monarca español que reconoció que España no había colonizado. Y ponía el ejemplo de la colonia inglesa,
que dejó in situ una serie de mecanismos para el desarrollo posterior de la riqueza del país, que en cambio España exaccionó América, dice. Sacamos el oro, sacamos la riqueza y no dejamos nada más, y señala, lo único que dejamos fue una religión. Y lo señala así, que era el que decía que a muchos inditos los agarraban con la cruz para que se hicieran religiosos, ¿sí? Que se hicieran católicos. Pero durísimo. Debe haber sido muy difícil esos primeros momentos en términos de la relación, porque los españoles venían con instrucciones de apropiarse de la tierra, hacían un ceremonial cuando llegaban a la playa para apropiarse de la tierra y automáticamente de todo lo que había ahí, ¿verdad? E imponían además sus valores, su ley, la ley española, que era la voluntad del rey expresada en leyes, segundo, su religión contra los valores religiosos que tenían los indígenas. Entonces, agarrar a un indígena que no hablaba español, que no hablaba latín, de pronto agarrarlo y empezarle a decir en español o en latín, si aceptaba o no la religión católica de aquel indito, no entendía y mismo lo mataban. O se sometía o lo mataban. Sí, claro, fue una cosa violenta, brutal. Ahora, creo que el Papa acaba de pedir disculpas por la matanza indígena y por el proceso de violencia religioso que se aplicó en América. Sí. Y fue clarísimo también. Pero eso a pesar de eso, la iglesia hace santos que eran, para usar un término muy grosero, pero es ticos sapos. Eran los denunciantes, los indígenas que denunciaban a otros indígenas de estar en la rebelión. Entonces, los indígenas rebeldes mataban al indio sapo, y el indio sapo terminaba siendo finalmente un santo. En México y en Guatemala. Bueno, esa es la otra parte. Hay un relato, yo leí el relato que hacía un científico español de la exploración submarina que se hizo en República Dominicana, en un sitio específico, porque se tenía referencia de que ahí se había hundido un barco español que venía cargado, pero en dirección contraria, es decir, venía de España para América. Y la curiosidad de los exploradores se basaba en el hecho de que era el cargamento de azogue, es decir, de mercurio, más grande del que se tiene memoria. Entonces, lo que ocurrió fue que cuando el barco se aproximaba, pero si se inclinaba, se le iba todo el azogue para un lado. No, eso, ellos tenían resuelto el problema técnico de almacenarlo. Lo que pasa es que, acercándose a República Dominicana, se dieron cuenta que venía una tormenta, un ciclón concreto. Entonces, se buscaron refugio en una bahía. Ahora no me acuerdo cómo fue. Y claro, vaya cochino. No. Eso era lo que para ellos era suficiente, creían. Pero la cosa fue tan seria desde el punto de vista atmosférico que el barco se hundió. Entonces ahora lo importante ahí esa es la anécdota. Ellos encuentran el barco y desde luego ya no existe mercurio, todo se pero se encuentran artefactos y comprueban que se trata de ese barco, pero que venía con mercurio extraído, si no me equivoco, en Hungría. Era una cosa seria. Pero entonces ahí es donde viene la parte interesante. Uno de los participantes de la expedición se pone a hacer cálculos de la utilidad potencial de esa cantidad de mercurio y la cantidad de oro que se podía haber extraído con él, porque eso es, se recupera y se vuelve, se recicla bastante. Y era monstruosa. Entonces, el punto está en que se cree que cargamentos como ese vinieron varios. Por eso entonces no debe asombrar la enorme cantidad de oro que se dice que se sacó de América, porque ese mercurio no lo traían para hacer termómetros, ¿verdad? Oye, ¿cómo se llamaba en República Dominicana
cuando hicieron la invasión aquella que fracasó contra Luperón. Luperón. Ya, por eso digo allá cochino. A propósito de ese equilibrio Perdón, en el barco que señalaba Fernando, para traer el mercurio, ¿verdad? Que es pesado además y se mueve, Claro, se mueve para todos lados. Claro. Cuando traían los animales, los caballos y las vacas que fueron importadas de América, fueron introducidas al continente americano, son, para decirlo hoy modernamente, exóticos en el continente. Claro. Nosotros deberíamos estar comiendo venadito todos los días y tepezcuintle, y no las vacas ni los animales ni los Son caballos. migraciones. Son migraciones. Y no cuento como comemos tanto. Pero estos animales en esos barcos, y supongo que ahora lo hacen igual, los traían colgando, los traían de pie, porque no pueden venir ni acostados ni sentados. Tenían que traerlos en unas correas colgados, parados durante todo el viaje. No había pensado eso. Cuando uno piensa en esto y cuando uno, digamos, sabe cómo los traían, hay que pensar que esos barcos eran una complejidad, independientemente de si eran muy grandotes, medianos o pequeños. Grandotes para su época, no son hoy los pan Panamá. Esos eran barquitos, verdaderamente, pero venían ahí la gente en sus camarotes, venían los caballos y los animales colgados de pie, porque tenían que venir de pie permanentemente. No, hombre, era una hazaña verdaderamente de traer esa carajada. Con eso estás diciendo que la historia del Arca de Noé es un cuento, ¿ah? Exactamente. En la Feria Mundial de Nueva York. O era un barco gigantesco, el pabellón donde no quedó una sola especie de todo el mundo. Hasta los hombres entraron ahí. Oíme, una pareja de hombres nada más. Porque fue una pareja nada más, ¿verdad? De animales. Era una de cada uno. Animales. ¿Cuáles fueron los que entraron al Arca de Noé? Noé y su esposa, nada más. ¿Y Adán y Eva entonces? No, y los hijos, las hijas de Noé. No, y el gusanito ese que se Pero no era solo una pareja de cada animal. Pero es que la especie humana no se consideraba animal, ¿verdad? Supongo. Porque iban las hijas de Noé. Entonces de los humanos solo. Que no dejaron entrar a los y iban algunos otros congéneres que se pudieran casar con las hijas. O era una cosa intrafamiliar. Acuérdese de la borrachera. Esa historia. Acuérdese de la historia de la borrachera de Noé. Venían con vino. Sí, porque no digan que no leímos la Biblia. Álvaro se quedó muy serio aquí en esta discusión bíblica. No, ¿por qué? No sé, me pareció. No, en absoluto. No, pensando en cuántos venían en la especie. No, es que te dijo una vez, me hizo mucha gracia, que la única especie que no dejó entrar Noé fue al comején. Iban dos, vos dijiste eso. Hay un depende de la madera con que se hizo el barco. Si el barco se hizo de teca, no entra al comején. Uno de los modernos novelistas ingleses, de los más, ahora pierdo el nombre como siempre me pasa, que tiene un libro que son 10 relatos que explican hechos históricos, pero uno de ellos es el más bonito de todos los que es el que relata, el que cuenta la historia es un gusano de la madera y cómo él se metió de polizonte. Ya saben cómo, porque era que era de madera. Sí, no lo dejaban. No pidió permiso para entrar. Entraron el gusano y la gusana. Bueno, eso presumo, pero suponemos. ¿Cómo se llama este hombre? Salvo que fuera teca, y entonces no permite la entrada de animalitos. ¿La qué? Teca, que es la madera que se usa para los barcos. Los barcos. Sí. Sí, nosotros tenemos teca aquí en Costa Rica. Claro, montones. Ahí, yendo hacia el sur, hay bosques de teca muy importantes. Sí. Sí. No, y se siembra. Se siembra. Ahí. Sí, es una madera valiosa. Sí, no sé cuánto significará en economía nacional, pero sí es valiosa. Sí, con eso las embarcaciones, cuando el Arca de Noé es una pequeña nota al lado de todo lo que significa la hazaña de la humanidad de haberse desplazado durante tanto tiempo en barquitos y barcotes y barcototes de madera, ¿verdad? Que es que ese era el... no me dejaron, estaba contando que en la Feria Mundial de Nueva York el pabellón de España trajo réplicas de las 3 carabelas y eran
pequeñas, es decir, no era nada del otro mundo. Y de veras impresionante ver cómo lo hicieron, es decir, pura madera y las velas no eran de tela, eran como de cuero, como de, ¿cómo se llama? Es que no es cuero. No era vinil en esa época. No había vinil. Era así, como decir... No era medio China. Sí, como decir gamuza o una cosa así. Sí. No, pero lo interesante es cómo la construcción en esas épocas era tan correcta, tan exacta, tan científicamente hecha, que haciendo las maderas con madera no entraba una gota de agua. No, nada. Y soportaban calamidades en el mar enormes, oleajes fuertes, huracanes, todo ese tipo de... Y no se hundían, era muy difícil. En las islas griegas se hacen cada rato exploraciones buscando los lugares donde tuvieron lugar las grandes batallas de la antigüedad, ¿verdad? Entre persas y atenienses y toda esa cosa. Entonces, una de las búsquedas, ya se olvidan de la madera, porque ahí encuentran pilas de ánforas con forma de barco. Ya la madera no está, pero las ánforas sí están. Pero una cosa que es muy apreciada es, no recuerdo cómo se llama esa pieza, es una pieza de metal que la llevan en la proa y que servía para embestir las naves, a las otras naves, era como un arma de ataque. Sí, claro. Entonces, si le entraban por el costado a una nave enemiga, la descuartijinaban, como dirían en Cuba. Y claro, de esos objetos sí se encuentran con frecuencia. Son como una cuchilla. En la quilla, lo sí, en la quilla, claro. Sí, yo conocí dos casas en una zona aquí cerca, ahí en el sur del Valle Central, que son hechas sin un solo clavo. Todas de madera con clavos de madera, digámoslo así. Pines. Sí. Impresionante esa cosa, como sí. Casas de hace 100 años que fueron hechas así, ¿verdad? Y ahí están todavía. Yo supongo que las carabelas eran así, ¿verdad? Tienen que haber sido así. Sí, si hubieran con clavos de hierro... se rumbran todas en el viaje. No, a mí me llamó la atención eso de las velas, de tela. No, pero es que la vela sí es importante porque esa es una revolución tecnológica que se hace a mediados del siglo XV, 1450, cuando viene la brújula, el sextante, el astrolabio y todo eso. Claro. También meten las velas y las velas móviles, que es lo que le permite a ellos moverse. Y las velas eliminan los remeros, que es una cosa importante. Entonces, al eliminar los remeros, los barcos adquieren espacio para poder transportar más hombres y más mercaderías, que es una cosa. Y la quilla, que también fue un elemento muy importante en la tecnología de los barcos para direccionar. La ventaja de la brújula y el astrolabio es que ya podían hacer distancias largas, porque antes tenían que ir costeando. La parte que va atrás, ¿cómo se llama? El timón. Claro, el timón. Bueno, eso es lo que les permitía a ellos maniobrar. Sí, claro. Y se alejan de la costa, porque antes tenían que hacer viajes costeros, siguiendo nada más la costa, ¿verdad? En cambio, y por eso existía la idea aquella del mundo cuadrado, porque en el infinito del mar lo que se ve es una línea, nada más. Claro. Sí, claro. Sí. No, es muy lógico que pensaran eso. Sí, claro. Que si llegaban ahí se caían. No, hay mapas muy lindos de la época medieval, donde se ven el mundo cuadrado y se ven figuras así monstruosas saliendo de esos abismos ahí en el cubo, ¿verdad? Pero bueno, dichosamente no es así. Solo queda el monstruo del lago Ness. Existirá ese famoso monstruo, se insiste mucho. Por lo menos sirve para... Hay fotos y que esto que el otro. De vez en cuando sacan unos animales muy grandes, pero que no son del lago Ness, ¿verdad? Entonces, esos están en la asamblea. Estaba viendo... hace poco extrajeron, que por cierto, la pregunta que hacía alguien es ¿para qué la sacaron? Que es una estupidez, porque ay caramba, es una mantarraya enorme, sí. De en Japón, que pesa como 3 toneladas, una cosa así. El asunto es que la pregunta está correctamente planteada. ¿Para qué diablos
la sacan y la dejan morir. Eso no se hace, ¿verdad? Eso No debieron tiene haberla sentido. fotografiado, porque ahora como a todo el mundo le pueden hacer selfies, que hicieran el selfie de la mantarraya y sí, y la dejaran ahí seguir existiendo, ¿verdad? Porque no tiene ninguna utilidad. Sí, yo vi eso. Esa Sacaron Se la comen foto, las se me mantarrayas, es olvidó. una pregunta, yo no sé. ¿Cómo? ¿Se comen las mantarrayas? Se comen a los No, digamos. Pero Yo nunca he oído que se coman aquí. por no, ejemplo. no he sabido yo por eso, tampoco. esa es una razón de más. Porque Aquel tipo que andaba explorando todo lo mató una mantarraya. ¿A quién? Pegó. ¿Cómo se llamaba? Salía en el cine, en televisión. Cocteau. Un programa. No, ese no. mucho Uno que más. tenía un programa. Sí, reciente. Ah, Y una mantarraya lo mató. bueno, es que el aguijón es... Claro, fatal. Clavó aquí. A mí me picó en el pie, allá en la playa, una pequeñita y le digo que era para chillar. De verdad, que qué dolor más A espantoso. mí una medusa una vez en Miami, yo había nadado, estábamos nadando 20 kilómetros adentro en el mar hace muchos años y me agarró una medusa de la pierna, me tuvieron que llevar Pues claro. a una cosa hospitalaria ahí para limpiarme Si bien. lo hubieras hecho ¿cómo se llama? Los Cayos, casi hubiera llegado a La Habana, ¿verdad? A Cuba. Son 90 millas nada más. Sí, claro. Nadar 20 kilómetros. No, yo no nadé 20 kilómetros, entramos en lancha Ya. 20 kilómetros y ahí se hizo una práctica de natación y ahí estaba yo era nadador en esa época de competencia, entonces ahí Parece que tenemos que Sí, acuatizar, tuve la- ¿verdad? Aguatizar. la suerte de una medusita.